Estamos en el Café de Diario 55, hoy con un periodista, comunicador, docente, es también ecologista, ambientalista y escritor, politólogo. Estuvo con nosotros en la temporada de elecciones 2024 y qué bueno contar hoy con la presencia de Nelson Reyes Estrella, a quien pues consideramos uno de los grandes conocedores de la política y otros aspectos que ya destacábamos. Buenos días, Nelson, placer tenerte por aquí. Buenos días, Fran. Buenos días, Lenny. El placer es nuestro siempre compartir con ustedes. Este que el programa además se ve en el Cibao, en materia de televisión. Bueno, si usted lo dice que maneja también números y cosas, Sí, sí. pues ahí está su apreciación y su consideración. Mire, yo creo que tenemos que comenzar dando un vistazo a lo que más reciente nos motivó a seguir, que son las elecciones de los Estados Unidos, la influencia. Tenemos un primo, un sobrino, un tío en Nueva York, y entonces esto nos lleva y saber que somos en gran parte dependientes de Estados Unidos por las remesas, por los negocios que se hacen en República Dominicana y este gran país de América. La sorpresa ha sido el triunfo abismal de uno y otro en cuanto a porcentaje se refiere. Donald Trump arrolló prácticamente, se lo lleva todo, como dice la canción, el ganador se lo lleva todo, y es lo que ha ocurrido con un hombre que prácticamente en un momento en que había un proceso en contra de él, pues lo descartaba mucha gente. Sí, bueno, lo primero es que los dominicanos ya representan 1 millón del padrón electoral de los Estados Unidos, que está sobre los 240 millones. Viéndolo de esos datos macro, podría ser insignificante, pero muchas veces son los votos que deciden, sobre todo por el sistema electoral que tiene Estados Unidos, que para elegir las autoridades federales, en este caso al presidente de la República, es un voto indirecto. Y en ese caso yo creo que las elecciones en Estados Unidos expresan la división que hay a nivel global en términos políticos. Y en Estados Unidos pues tuve una situación gravísima. Y la gente ya no se siente conforme. No entiendo cómo no hay más manifestaciones en la calle, porque los cambios que se están dando tan esporádicos es una muestra de que la sociedad no va bien, y eso se expresa en Estados Unidos. Entonces vemos un presidente que ha sido bastante cuestionado y que él mismo cuestiona el mismo sistema, pero lo que sucedió en el Capitolio en el año 2021, eso es para que una persona de este tipo no regrese jamás al gobierno. Pero hay un descontento creciente con la administración de Estados Unidos en sentido general, que se va a expresar luego también con Trump, porque lo sacaron en 2020 y ahora regresa. Entonces, eso mismo expresa ese descontento. Y cuando se analizan de dónde proceden los votos que le dan la victoria a Donald Trump, pues esos son los datos que están arrojando los estudios que se le han hecho a estas elecciones. Porque ¿de dónde vienen esos votos? Bueno, los demócratas han disminuido el voto negro, donde históricamente han tenido un dominio prácticamente absoluto. El voto en la mujer ha disminuido. En el caso de Biden votó 6 de cada 10 mujeres votaban por Biden en el año 2020. Ahora eso ha disminuido a un 5 de cada 10 mujeres. Entonces, son las pequeñas cosas que le fueron dando. Lo mismo sucede con el voto hispano. Andan los datos de manera similar, que son áreas donde el Partido Demócrata siempre ha tenido fortaleza. Sin embargo, vemos que Trump, con un discurso populista, porque ha planteado muchas medidas que todo el mundo sabe que quizá ahora tiene más posibilidad de cumplirlas, por lo mismo que tú decías, de que tiene un mayor control de la Cámara de Representantes y del Senado, pero es bastante difícil porque en Estados Unidos no es el presidente el que gobierna. En Estados Unidos quien gobierna es el status quo.
Y eso es precisamente lo que ha estado enfrentando Trump. Pero vamos a ver cómo va a lograr enfrentar a esa gente. Claro que ahora tiene un poco más de poder porque lo que se visibiliza es que tendría un dominio en la Cámara de Representantes con más de 220 senadores, diputados, y también se daría lo mismo en la Cámara del Senado. Dicen que, según las mediciones, aproximadamente un 13% de voto latino creció a favor de los republicanos. ¿Qué está pasando ahí, ese fenómeno? Sí, bueno, lo que pasa es que hay un discurso de doble moral, y yo en otras ocasiones lo he analizado. En el caso de los demócratas se venden como la nueva alternativa, progresista, pro inmigrante, pro todas estas cosas que se venden desde las salas liberales, pero al final son los que más expulsan inmigrantes, y eso se puede comparar la administración Obama, la administración Trump. ¿Quién repatrió más ciudadanos? Eso se ve hasta en los indicadores de República Dominicana. Entonces, históricamente incluso ha sido así. Los demócratas son más fuertes en esos asuntos de las migraciones. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Y eso es lo que sucede con Trump. Parece que ya la población hispana, latina, ha entendido esa situación. Y en este caso, pues, no es que votaron mayoritariamente por Trump, pero sí hay un aumento significativo para que pudiera obtener la victoria en las elecciones. Tú que eres un Lo estudioso. mismo que sucede también con los jóvenes. Los jóvenes históricamente han estado más vinculados con el Partido Demócrata, porque los jóvenes, su ímpetu revolucionario, progresista, de cambio que siempre han vendido, los republicanos más conservadores, eso siempre lo ha llevado a estar más vinculado. Tú que eres, Nelson, un gran conocedor de estos trabajos de campo, las encuestas, marcaban cierta preferencia hacia Kamala Harris, incluso algunos estados que eran normalmente demócratas, cambió completamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué produjo ese cambio? Bueno, yo creo que las encuestas fueron certeras, porque las encuestas determinaron que habían 5 estados que de eso dependería el resultado. Y al final ha estado siendo así, porque esos estados ya han visto en los últimos años una variación. Y en esos casos no se atrevieron a dar un resultado muy fiable. Cuando vimos las encuestas daban, la diferencia era de 1 o 2 puntos, y al final el resultado general fue así. Pues estamos hablando de una diferencia de algo más de 5 millones de votos, que es similar a lo que sucedió... El voto popular. Sí, el voto popular 2020 y 2016. Ese escenario viene siendo casi el mismo. Ahora, en este caso, ahí se ha favorecido más a los republicanos, porque creo que en los últimos 50 años los republicanos no habían ganado, no habían tenido un presidente a través del voto popular. Todos habían llegado, como lo hizo, por ejemplo, Trump en el año 2016, que fue con una diferencia de casi 3 millones de votos de diferencia en el voto popular, por encima que tenía Hillary en ese momento. Y eso ahora entonces tenemos que Trump lleva en el conteo unos 68 millones de votos, frente a unos 63 que lleva Kamala, redondeando, claro está. Entonces, estas elecciones marcan también ese ciclo histórico. Pero las encuestas fueron certeras porque establecieron, y encuestas que se hicieron con más de 115,000 muestras, establecieron 5 estados donde no se podría dar una decisión con certeza. Pero Pensilvania siempre estaba encabezando Harris. Sí, pero por diferencia muy mínima. Y ya cuando tú mides una encuesta y lo que te da un resultado de 1 o 2%, ya eso está dentro del margen de error y puede variar en cualquier momento. Y en el último discurso incluso que dijo Donald Trump, lamento, él tenía esos datos también, no haber invertido más en Pensilvania. Fue parte de ese discurso y que lo que decían las encuestas. Nelson, a nivel de política internacional,
¿con qué partido nos ha ido mejor a la República Dominicana en las últimas décadas? ¿Con los demócratas o con los republicanos? Bueno, los demócratas, como decía, han mantenido un discurso de doble moral, incluso hasta en el crecimiento económico en Estados Unidos, porque con Bill Clinton, que fue donde Estados Unidos tuvo esa gran prosperidad, ese gran empuje, que se da incluso en contexto histórico, derribo del muro de Berlín que recientemente, también muy próximo lo que fue la desintegración de la Unión Soviética, y eso creó de Estados Unidos una superpotencia con un dominio único en el mundo. Sin embargo, cuando uno lee el libro como el de Joseph Stiglitz, que habla del 99-1, entonces esa burbuja que se crearon en los gobiernos demócratas fue lo que creó las situaciones que nosotros hemos visto secuelas como la crisis financiera del año 2007-2008, y en materia de migración, que es la parte que más impacta a los hispanos y los latinos, pues históricamente los demócratas repatrian mucho más ciudadanos hacia estos países. Y solamente hay que darle seguimiento a las estadísticas para darse cuenta de eso, la cantidad de repatriados que llegan a estos países. Entonces, por un lado se crean unos programas que son más mediáticos y por otro lado hay una política. Y yo creo también que en este contexto, a la República Dominicana, por ejemplo, le conviene que ganara el presidente Trump. ¿Por qué? Porque con ese discurso de la presión que está ejerciendo las migraciones, que no es mentira, es una realidad, toda esta población que está llegando de manera desordenada a Estados Unidos está creando graves problemas. Y no solo para los ciudadanos estadounidenses, sino también para otros migrantes que tienen décadas y que no están regularizados en este país. Entonces, eso en el contexto histórico que está viviendo nuestro país también es favorable, porque Trump no es el tipo que anda metiéndose en la política de otro país. Injerencista. Claro, y lo ha hecho mejor y ha planteado medidas de que no, que Estados Unidos tiene que centrarse en su política interna. Entonces, eso es antihistórico en Estados Unidos, porque ¿qué es lo que ha sido Estados Unidos históricamente? Que le da prioridad a la política exterior. Por eso, el secretario de Estado de Estados Unidos es tan importante poder como el presidente. Por eso, porque siempre le han dado preponderancia y siempre están siendo injerencia en toda Latinoamérica. Y eso lo vemos a través de todas las doctrinas, históricamente. La doctrina de destino manifiesto, la que más se conoce, que es la doctrina Monroe, la doctrina de buen vecino, los documentos de Santa Fe, que son los más recientes. Todo eso son políticas a través de las cuales Estados Unidos ha mantenido un dominio y ha sido sobre todo a través de los demócratas. ¿Se puede considerar un maltrato diplomático que los demócratas, la última vez que nos mandaron un embajador, fue un embajador homosexual que vino con su esposo, que visitaba los colegios y amén de la preferencia, eso rompe con el estereotipo y la cultura dominicana? Ahora con Biden no nos nombraron nunca un diplomático de alto nivel, siempre las relaciones diplomáticas se manejaron con funcionarios de segundo nivel. La última embajadora decente que tuvimos nos la nombró Trump. ¿Podríamos entender que ha sido un maltrato diplomático lo que han tenido los demócratas con República Dominicana? Sí, realmente eso es antidiplomático, sobre todo lo que sucedió con Brecht. Pues aquí todo el mundo conoce la cultura dominicana. Y eso fue una manera de imponer y de trabajar una agenda que se ha venido trabajando en la República Dominicana. Y los gobiernos demócratas siempre promueven eso. Ahora está sucediendo lo mismo, 4 años sin embajadores. Eso tiene otra lectura que ya lo habíamos dicho en otro programa aquí, no vamos a repetir porque no hay necesidad de eso. Pero el problema tenía ciertas complicaciones con los demócratas. Y una manera de presionarlo, pues precisamente ha sido eso. Y en el caso de los republicanos, pues sí, la Robin Bernstein, que fue la última embajadora que nosotros tuvimos, yo creo que ha sido la mejor que hemos tenido. Ha sido la que más ha respetado
la buena costumbre dominicana y una persona con bastante decencia. Tuve la oportunidad de compartir con ella en un momento y eso fue lo que percibí. Una empresaria y del mismo lugar del presidente Trump, de West Palm Beach, ahí en la Florida. Yo quiero volver al tema anterior, Nelson, en cuanto a la política migratoria, que fueron de los temas más discutidos junto con el económico en esta campaña. Tú hablabas que nos favorecía, es verdad, tenemos aquí a nuestros vecinos que han tenido que salir de su país y ser parte de la economía dominicana en cuanto a producción se refiere. Pero esto podría ser un arma de doble filo, porque tenemos a un Trump que es bastante enérgico con este tema y se habla de que podrían estar deportando aproximadamente unos 200,000 dominicanos ilegales. Dependemos mucho de esas remesas, de esos dominicanos que nos inyectan parte de nuestra economía. ¿No podría verse también desde este punto de vista? Bueno, que ese siempre ha sido el discurso de Trump. Lo hizo en su pasado periodo gubernamental, ¿no? No pudo concretarlo. Entonces hay una realidad. Lo que ella ha dicho sí que va a sellar la frontera para que no entren más. Y en eso ella ha sido coherente. En el pasado hizo el muro con México, lo inició. Lo amplió, digamos. Sí, lo amplió y eso es muy importante. Pero yo creo que esos dominicanos ahí mismo en ese discurso, ella ha dicho, bueno, si usted terminó su colegiatura, si usted terminó su grado escolar o de licenciatura o de doctorado, a usted le vamos a entregar automáticamente su green card. Entonces son otras políticas que por ahí tú pudieras contrarrestar. Es lo que sí pudiera ser muy enérgico es en la entrada de todos estos ciudadanos que están entrando desde Centroamérica y de América del Sur, las caravanas, por diferentes vías, y que es un problema migratorio bastante grave, que es el mismo que nosotros tenemos aquí con los haitianos, que bien tú dices, bueno, los haitianos son un sector importante de la economía, hay áreas que son ya exclusivamente de ellos, pero ¿hasta cuándo, hasta dónde esto es sostenible? Tener esa frontera abierta como la hemos tenido, porque eso viene creando otros problemas como lo que tenemos en el este con Friusa. Entonces es un problema bastante grave que nosotros tenemos. Sí, los haitianos es el principal mercado de República Dominicana, es el único país con el que nosotros tenemos una balanza comercial, un superávit comercial, pero yo creo que culturalmente la incidencia que está teniendo Haití en República Dominicana, eso debe preocuparnos a todos a largo plazo. Vamos a recibir a Xiomara. Hay que entonces que regularizar. Y podemos seguir ampliando este tema, a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. En estas presentaciones, el tapa roja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Gracias, Xiomara, por brindarnos Café Santo Domingo. Nelson, ¿no se convierte también en un discurso de doble moral que nosotros queramos que los dominicanos se conviertan en concejales, que lleguen a las cámaras de representantes, que sean políticos de prestigio en Estados Unidos y nos llame a preocupación que los dominicanos comiencen a hacer lo mismo en la República, los haitianos hagan lo mismo en la República Dominicana? Bueno, eso no debe ser un proceso natural. No, es natural que la gente emigre. De hecho, el ser humano primero fue nómada y después sedentario. Pero no se puede comparar el Estados Unidos con República Dominicana. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país de migrantes, permanentemente de migrantes. En República Dominicana no. Yo dije quizás de las migraciones, pero aquí se ha establecido una población que es estable y es un país que no tiene la capacidad tampoco para ser un país de favorecer las migraciones abiertas, como ha estado sucediendo. Entonces, ¿tú ves desfavorable que en las próximas elecciones un líder de ascendencia haitiana pueda aspirar a una regiduría en este país?
No, ya incluso han estado aspirando. Hay dominicanos, no haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana, porque la norma establece Claro. cómo debe ser esos procedimientos. Y eso va a ser chocante, sí, para muchos grupos de la población dominicana, pero es una realidad. ¿Qué porcentaje representan ellos de la población? Entonces ya llegará el momento en que tendrán representaciones. Aunque decía el flamante senador de la provincia, Santiago Rodríguez, que en unos años, al ritmo que íbamos, no dudaba de que hubiese un presidente haitiano en el país. Bueno, eso también es una posibilidad a largo plazo. No será en lo inmediato, pero la población haitiana viene creciendo de una forma bastante significativa. Los que vienen desde Haití, que vienen sin documento y que es una estrategia que está bastante documentada, y también los que nacen en República Dominicana, que ya esa hay que buscar una manera, porque tú naces aquí, nunca has ido, por ejemplo, a Haití, no conoces nada de esa cultura. ¿Cómo tú vas a repatriar a esos ciudadanos? Entonces hay que tener controles en la frontera, porque hay un asunto cultural, la nación es cultural. Y si nosotros perdemos como nación, estamos perdiendo todo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? A los dominicanos se les está favoreciendo porque vayan a Europa, a Estados Unidos. ¿Cuántos se van cada año? Son miles y miles. Entonces, en esa misma proporción están entrando los haitianos. Entonces, ¿qué va a suceder en el futuro? El dominicano tiene un hijo. ¿Los haitianos cuántos tienen? Tú lo ves, 5, uno la ve parir cada año prácticamente. Entonces, es un problema cultural. Pero, ¿cómo tú trabajas eso con el problema económico? Porque si tú sacas a los haitianos, tú estás destruyendo prácticamente el sector agrícola, tú estás destruyendo el sector construcción o el sector turismo, porque hay que decir también, ellos son los que hacen el trabajo y hacen el trabajo más fuerte, y muchas veces en condiciones de esclavo. Lo que dijo el mismo Departamento de Estado hace unos años sobre Centrales Romanas, eso no es mentira. Ahí hay trabajo con características de esclavismo, realmente. Porque, ¿por qué contratan los inmigrantes ilegales? Porque con eso no le garantizan un seguro de salud, no le garantizan una pensión. Si no, vamos a ver lo que pasan lo de los cañeros, pidiendo una pensión, y el gobierno ha entregado cientos de miles de pensiones de cientos de miles de pesos, y una pensioncita de 5,000 o 10,000 pesos, que es lo que sirve para medicamentos. Entonces, por eso es que se favorece esa migración irregular, no es por otras razones. Tenemos Y que por eso, ampliar por eso históricamente la frontera ha estado abierta. Por más bulla que haya en los medios de comunicación, esa frontera está abierta. Los haitianos entran y salen. Muchas veces tienen que dar dinero, pero otras veces lo hacen hasta ciudad también. Entonces es un grave problema. Sí, que el tema ese de la central azucarera fue un trabajo de investigación que hizo la USAID, y este fue el reporte que llevaron hasta el Congreso, y ahí estuvo la suspensión de la compra del azúcar a estos emporios. Sí, bueno, en esa parte entonces en Estados Unidos también tiene esa misma realidad. Lo que pasa es que Estados Unidos es más diversa. Una ¿Cuál es la misma realidad? de nosotros con Haití. De nosotros con Haití. Nosotros con Haití. Y por más que se quiera, Trump puede tener discursos o las intenciones mejores del mundo, pero cuando choque con la realidad, con la empresa estadounidense, entonces va a tener otra realidad. Mira, hay una situación, a propósito de Haití, hay una situación que las fuerzas internacionales que han estado llegando, las kenianas sobre todo, pero no el número que se habló desde un momento, y todavía hay un dominio de esas bandas criminales, esas bandas organizadas, y ya se está anunciando que para el próximo año hay un consejo electoral. ¿Tú entiendes de que realmente se darán las condiciones para que este país pueda establecerse y hacerse unas elecciones que elijan sus autoridades? Bueno, la situación en Haití es bastante difícil. Yo creo que proyectar cualquier cosa también tiene esa dificultad. Y ya recientemente lo dijo
el primer ministro interino, que la comunidad internacional nos ha estado acompañando a Haití. La ayuda que han ofrecido no han llegado. Y no solo la ayuda de este momento, sino la ayuda que han ofrecido históricamente. Entonces, bajo esas condiciones, es difícil un proceso electoral que le dé legitimidad a las autoridades. Sobre todo porque nosotros hemos visto en ese mismo Consejo de Gobierno que hay en Haití, que hay mucha división a la interna. Cada quien tiene sus propios intereses. Incluso han salido casos de corrupción. Entonces, contra esas ambiciones, ambivalencias, es difícil. Y si no se resuelve el problema de la banda, porque yo creo que con la banda debe haber algún proceso de diálogo. Ya ese Consejo de Gobierno debió llamarlo a algún diálogo con los jefes de esa banda, porque de alguna manera deben ponerse de acuerdo. Si no se dan esas condiciones, pues sería difícil un proceso electoral en Haití. Nelson, volviendo a la realidad política de nuestro país. Las elecciones pasadas en mayo, el actual presidente de la República fue reelecto con casi un 60%, faltaron unos puntos porcentuales para llegar a un 60% de los votantes de mayo. Pero los desaciertos de ese momento a esta parte parece que han lacerado la figura política de Luis Abinader. ¿Qué tanto se ha impactado la figura de Luis Abinader, la figura política de mayo a esta parte? Bueno, yo pienso que la imagen del presidente de la República ha sufrido un antes y un después con el tema de la reforma fiscal, porque con ese tema el presidente que resuelve, que escucha, cercano, que quiere lo mejor para el pueblo y sobre todo de la clase media, en ese momento llegó a sectores donde no se tenía esa percepción. Entonces yo creo que esa apertura que se dio en la Cámara de Diputados le dio bastante duro al presidente de la República. Y fue tanto así que ni siquiera motivación tuvieron de reestructurar esa reforma, que eso es lo que procedía. Porque los estudios de opinión le estaban dando una percepción bajísima. O sea, deterioró la imagen del presidente. Y yo creo que tanto los 4 años anteriores y estos meses que llevamos de esto, el grupo que nos gobierna lo que ha demostrado que son buenos improvisadores, porque lejos de decir que es el presidente que escucha, yo no creo que tantas veces hay que estar reculando con proyectos que muchas veces son importantes para el país, pero porque no han sido bien estructurados, el presidente tiene que echarlo para atrás, porque no se dan ese proceso de diálogo y porque no se utilizan los mecanismos idóneos que establece la misma Constitución de la República y las leyes. Entonces, la imagen del presidente de la República, naturalmente que eso no va a salir en los estudios, porque la gran parte de los estudios lo pagan desde la presidencia. Ellos sacaron ese en medio de la reforma fiscal, pero no dieron ningún dato. Simplemente el vocero dijo que no favorecía. Que no le favorecía. Ahora, ellos compran uno a nivel internacional, que vienen y lo ubican con un 60, un 70%. Pero eso yo creo que es mentira. Y yo creo que la población, el populismo, la imagen que están vendiendo los expertos en comunicación política, le están haciendo un gran daño a la sociedad. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay muchos gobiernos que están gastando más en publicidad que en resolver los problemas reales que tiene la sociedad. Y en la imagen del presidente entonces está eso, porque todos los problemas que estamos viendo de agua, de energía eléctrica, de inflación, se le cargan no a los funcionarios que están ahora en campaña permanente, se le cargan al presidente de la República. Y ese es un grave problema que tiene la imagen del presidente en este momento. ¿Va a correr la misma suerte el PLD que corrió el PRD? ¿Tendremos en el 2028
una competencia entre partido de gobierno y la fuerza del pueblo, que ha estado creciendo y ha estado alimentándose con los mismos PLDistas. Sí, al PLD todavía le quedan crisis. La consecuencia de la campaña anterior, esa la veremos de cara a las elecciones de 2028, porque ahí hay miembros de ese comité político que están y no están, y están esperando para cobrar lo que le hicieron en el pasado proceso electoral. Entonces, a eso tú le sumas también que el Partido de la Liberación Dominicana ha pasado por unos procesos difíciles de demoralización por todos estos casos de corrupción que han llegado a los tribunales, y que el gobierno naturalmente buscará extenderlo de alguna u otra manera, porque eso les sirve a ellos para en ciertos contextos que no son favorables, pues también distraer la opinión pública y la publicada también. Y yo creo que esa situación, y sobre todo la reelección del presidente Danilo Medina, que yo creo que el PLD no tenía otra alternativa, pero no es la manera idónea de este partido reciclarse y ser una fuerza con vocación del poder de cara al 2028. Lo que significa que eso favorece la fuerza del pueblo y un expresidente, Leonel Fernández, que sacó 1.260.000 votos, se ve como el principal contendor. Y por otro lado, su hijo, que aunque yo tengo mi propia teoría, pero en el rincón más remoto de este país se habla de Omar Fernández, una figura que la ha estado trabajando, que en caso de que no sea Leonel, pues pudiera ser él, pero no sería lo mismo, porque hasta para unificar esos sectores del PLD, la figura del presidente Leonel Fernández, pues se encaja más con los intereses de muchos de esos jerarcas que están en el PLD y otros que se han ido. Esa crisis que tú hablas del PLD se profundizaría, se agudizaría con el tema de haber salido ya Francisco Javier a las aspiraciones candidatura presidencial con un Abel Martínez que no terminaron muy bien las relaciones entre ellos. Exactamente, ese es el escenario que hay que visibilizar. Abel Martínez está muy calladito y eso no es normal, una persona que fue candidato presidencial, y nosotros sabemos que hay conflictos internos con el grupo que promueve a Francisco Javier García y con el que promueve a Abel Martínez, y eso ha salido incluso a los medios de comunicación. De manera que el problema en el PLD no está resuelto aún. Y con el otro caso, el PRM. A 2 años de este gobierno, es decir, ubiquémonos 2026, ¿seguirá siendo el líder del partido Luis Abinader? Bueno, hasta que Luis tenga la posibilidad de firmar los decretos, sí, será el líder del partido. Y naturalmente Luis ha demostrado su autoridad con casos como en el Distrito Nacional, Carolina Mejía, o el de Guillermo Moreno, que terminó imponiéndolo, aún hasta en contra de los líderes del partido y de algunos candidatos también. Pero en el caso del PRM, el PRM tiene algunas figuras que podrían entrar en grandes contradicciones, porque ya para nadie es un secreto que la candidatura de Luis Abinader es la candidatura de la vicepresidencia. Incluso ya lo ha estado representando en muchos actos que debería estar el presidente, porque el presidente no dice, tengo otra agenda y por eso tiene que representarme en la vicepresidenta. No, es como estrategia promoverla a ella. Y por el otro lado tenemos a un David Collado, que incluso se ha rumorado que tiene partidos, y así yo lo sé, que tiene partidos, los partidos de los Vicini, que tienen más de un partido, y pudiera darse incluso una alianza con el mismo Partido Revolucionario Dominicano. Que tiene más apoyo económico que de las mismas estructuras del partido. Claro, y
Sí, David Collado es el resultado de los Vicini y de esas estructuras económicas adyacentes. Y por el otro lado está también Carolina Mejía, que es la candidata del presidente Hipólito Mejía. Y hemos visto cómo se ha ido sacando parte de esa estructura. Por ejemplo, en el pasado gobierno, la estructura de inteligencia, una parte pertenecían a Luis Abinader como el DNI, por las otras le entregó a Hipólito y a ese grupo. ¿Y qué ha sucedido ahora? Que Luis ha venido a recuperar eso. Y Se por fue eso, el ministro de Defensa. sí, Bueno, sí, por eso todos estos problemas con el Intran no son otra cosa. Eso no es de que eso 1.200, 1.300 millones que hay, no. Es un problema de poder que hay ahí. Y ese enfrentamiento, pues, a medida que se acerquen las elecciones, pues los vamos a ver más visibles. La escogencia en el día de ayer de los miembros, de los jueces de la Junta Central Electoral, había prácticamente a unanimidad que se ratificara a los que llevaron a cabo el proceso pasado. ¿Tú estás de acuerdo con esas ratificaciones? Bueno, no hubo una ratificación como tal, porque hay 3 miembros que salieron. ¿Tres? Salió un miembro un titular. titular y 2 suplentes. Y suplente, pero los suplentes. Y 2 suplentes. Sí, pero de los oficiales. Pero yo creo que ellos se ganaron estar en el cargo. Montaron un proceso con mucho consenso y los resultados pues se vieron. Yo creo que la Junta sigue siendo un instrumento político. Se ha tratado en esta gestión de decir que son miembros que no tienen vínculo con la clase política. Y yo creo que el partido de gobierno actual, en este momento ahora, ha ejercido la influencia política, visibilizando el proceso del 2028. Por ejemplo, de ahí salió la persona que yo digo que tiene más preparación académica y mayor trayectoria de todos esos miembros que forman la Junta, que es el ex vicedecano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Freddy Ángel Castro, una figura que los medios de comunicación lo conocen. Y yo creo que fue desacertado cambiarlo, porque eso obedeció, yo sé, a presiones políticas. Y Él estaba como suplente. Sí, y como no tenía quien defendiera sus intereses, pues lo sacan. Pero ¿qué y papel así juega un funciona. suplente? ¿Qué papel juega un suplente? A menos que no sea la Mira, sustitución. Bueno, los suplentes en las pasadas juntas electorales no hacían un gran trabajo, pero desde el pasado proceso, incluso hasta económicamente es sostenible, porque le están pagando, no sé, 250,000 o algo así parecido, pero también tienen funciones. Por ejemplo, en el caso de Freddy Ángel Castro, fue quien creó el Instituto Especializado de Formación Electoral y del Estado Civil. Es decir, le creó una universidad ahí a lo interno, pero también hizo un gran trabajo en materia electoral. Y así lo están haciendo la mayoría de los suplentes. Lo que pasa es que hacen un trabajo no muy mediático, porque tú sabes, tú eres suplente de quién, de un titular. Si tú sales al ruedo, ¿qué va a suceder? Que va a haber un choque. Hace sombra. Exacto. Entonces eso es bastante complicado. Pero ahí hay suplentes que trabajan mucho más incluso que titulares. Hay muchos titulares que van, ahí hay consejos. Pero quienes están resolviendo detrás, muchas veces son los suplentes. Pero en sentido general yo debo decir, reiterar, que los miembros que han sido ratificados se ganaron su puesto. Y eso no cabe duda. El proceso electoral, eso fue lo que indicó. Y nosotros vimos muchas organizaciones de la sociedad civil organizada que estaban solicitando eso. Y yo creo por segunda vez, porque también lo hizo, sucedió con Roberto Rosario, que fue reelecto en el cargo, sucedió con Román Jaques. Y yo creo que eso es parte de la madurez política y electoral. Y la Junta Central Electoral, en el pasado proceso, tomó muchas medidas que son muy importantes para la institucionalidad del país
y que lo vimos cómo se destacaban en el proceso también de entrevista que le hizo el Senado. Por ejemplo, la creación de un coordinador del recinto electoral. Eso es muy importante, porque muchos de los problemas que se daban antes ya pueden ser resueltos con este funcionario que se ha implementado en estos momentos de la Junta. Y la gran parte de las medidas que se tomaron fueron de consenso con los partidos políticos, que debe ser siempre el norte de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es un órgano administrativo, y para usted administrar bien, usted tiene que ponerse de acuerdo con los actores del sistema, lo que le convenga a todos. Y lo hicieron de esa manera y eso le dio resultado. Y eso es muy importante para la institucionalidad y la estabilidad del país. ¿No se vio en algún momento del proceso, sobre todo en la campaña, como que los partidos terminaron imponiéndose a la Junta en casos como el momento de iniciar la campaña y cosas de ese tipo? Mira, hay una estructura que realmente no depende de la Junta Central Electoral, porque fiscalizar en la calle hay un órgano que establece la ley, que le toca a la Procuraduría General de la República a través de los fiscales electorales. Entonces, hasta que esa estructura no tenga una madurez institucional y que la ley le otorgue prerrogativa arbitraria para aplicarla en determinado momento o la autoridad necesaria, pues nosotros no vamos a ver resultados en esa parte. Pero esa no es una parte que está en la jurisdicción de la Junta. De la Junta, sino de la Procuraduría especializada sí. en cuestiones electorales. Porque la Junta lo que te hace es un calendario electoral. Y con ese calendario, pues el fiscal electoral, ¿qué es lo que debe hacer? Investigar, y en base a esa investigación, pues someter a las instancias que establece la misma ley. Al ambientalista, ¿van las hidroeléctricas? La placeta. La placeta. Bueno, de la sierra le tengo la información que se han sacado todos los equipos. Se han sacado todos los equipos. El gobierno no ha dado ninguna información, incluso hasta la carretera la han abandonado. La gran mayoría de los ingenieros brasileños que estaban ahí hicieron su maleta y se fueron. Tenemos informaciones, no informaciones verificadas, porque aquí las informaciones oficiales son del gobierno, pero de que hay un problema de la falla que nosotros denunciamos y probablemente por ahí anda el asunto. Hay otra teoría que también por asuntos económicos, los recursos se fueron, no sabemos para dónde. Entonces, todos esos problemas ha hecho que el gobierno saque este proyecto de la sierra. Nelson, gracias por acompañarnos en esta mañana, ha sido muy provechosa, la verdad. Siempre a la orden. Nelson Reyes Estrella ha estado con nosotros, es politólogo, periodista, es ambientalista. Con él hemos conversado sobre geopolítica, sobre la situación nacional. A ustedes gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los que somos partes de este canal, las mañanas sobre todo, agradecemos su sintonía. A las 10, buen día. Nosotros cerramos la semana mañana después de la misa. Gracias por acompañarnos.